Pon de una vez el micrófono. Ok, al aire en 5, 4, 3, 2, 1 y al aire. Buenas tardes a todos. Nuevamente estamos en una conferencia de la SPF, la cual veníamos esperando con mucha ilusión, de Ana María Fernández, una gran colega que ya va a ser presentada por Tatiana en un rato, pero yo quería darles a todos la bienvenida, contarles que además estamos pasando por Facebook Live en directo, o sea que las preguntas que quieran hacer pueden pasarlas por ahí, escribirlas ahí, desde cualquier lugar del Perú o donde estén. Nosotros por eso es una de las ventajas de tener la virtualidad, ¿no? Estamos muy contentos de contar ahora con Ana María, además reiniciando nuestro ciclo de conferencias, y la vamos a finalizar además con ella. Y también queríamos contarles que están abiertas nuestra convocatoria para la formación el próximo año 2023 de psicoterapeutas de familias y parejas, ¿no? Ahí está, sale la información, nos pueden contactar y encantadísimos de las personas que quieran participar y ser parte de la familia SPF. Y bueno, cumplen algunos requisitos que tenemos que pedir. Con todo gusto nos encantaría que sean parte nuestra, ¿no? Bueno, sin más, porque ya hemos perdido unos cuantos minutos, le doy el pase a Tatiana Páez, coordinadora académica de la institución, quien va a ser la que va a tener el honor de presentar a Ana María. Ana María, muy bienvenida. Muchas gracias. Bueno, Ana María Fernández es doctora en psicología, psicoanalista, profesora plenaria titular consulta en la Universidad de Buenos Aires. Integra el Consejo Asesor del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, dependiente de la Presidencia de la Nación Argentina. Fundó la primera cátedra de estudios de género en Latinoamérica, en la UBA en 1987. Dirige el programa de actualización en el campo de problemas de la subjetividad, que es un posgrado universitario de la UBA, la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora y se desempeña como profesora invitada de prestigiosas universidades nacionales y extranjeras. Autora y compiladora de numerosos libros en la temática de género, entre ellos La mujer de la ilusión, de 1993, Las lógicas sexuales, amor, política y violencias, del 2009, La diferencia desquiciada, géneros y diversidad sexuales, del 2013, y su último libro, Psicoanálisis de los lapsus fundacionales a los feminismos del siglo XXI, publicado el año pasado. Ha recibido numerosas distinciones, entre ellas el Premio ONU Mujer del 2000 y el Premio CONEX de Platino en Psicología en el 2016. En el 2018 se convirtió en graduada ilustre de la Universidad de La Plata. Como describe en la introducción de su último libro, Ana María trabaja desde hace mucho tiempo en la tensión, el entre, de los psicoanálisis, los estudios de género y las biopolíticas. Explora en la deconstrucción de las lógicas patriarcales implícitas, naturalizadas e invisibilizadas dentro de las teorizaciones y prácticas del psicoanálisis, con la expectativa de abrir vías para pensar un psicoanálisis post-heteropatriarcal, post-heteronormativo, que haga el armado de un entramado clínico más hospitalario de las diferencias. Muchas gracias, Ana María, por estar con nosotros hoy. Gracias a ustedes. La verdad que tenía muchas ganas de poder cumplir con la invitación de ustedes y esto se iba postergando, así que finalmente, por suerte, aquí estamos para trabajar con ustedes. Bueno, todo el campo que atraviesa los estudios de géneros y los psicoanálisis es muy amplio y muy vasto. Su punto de partida ha sido una pregunta que lanzaron los activismos feministas a la academia feminista en los años 60, que era: ¿cómo es que
de la diferencia sexual deviene desigualdad social? Y esta pregunta es fundante de los estudios de género, en tanto cada una de esas feministas activistas, que a su vez eran profesoras universitarias, llevaron a sus propias disciplinas esta pregunta. Y así aparecieron en antropología los estudios de género, en lingüística, en psicoanálisis, que ha tenido una suerte dispar en los países de América Latina, Argentina, Buenos Aires en particular, con mucho desarrollo del psicoanálisis. También tuvo sus primeros grupos de feministas académicas que se interrogaban sobre esa pregunta en el campo del atravesamiento, de las primeras preguntas que generaban atravesamiento entre el campo de problemas de los estudios de género, en esa época estudios de la mujer, y los psicoanálisis. Allí, una cuestión que me interesó en este último libro, que finalmente salió un libro bastante gordito, porque en el marco de toda la movida de los feminismos multitud, de los Me Too, Ni Una Menos en Argentina, las vigilias por la ley del aborto y tantas otras actividades multitudinarias, los feminismos siempre hasta ese momento habían sido propios de espacios más reducidos, un poco más amplios, los feminismos populares que llegaron luego de los feminismos académicos, pero el 2015 con el Ni Una Menos da un salto cualitativo en la movilización masiva. Y entonces muchas jóvenes que desconocían la historia de los estudios de género y la producción intelectual en cada una de las disciplinas, sobre todo en las humanísticas, con una ya fuerte tradición de más de 50 años en la Argentina, pero que ellas desconocían, pedían de todos modos que las feministas históricas empezáramos a producir libros que tuvieran la historia de nuestras producciones. Bueno, a mí me daba mucha duda este libro, de armarlo desde los primeros escritos, que eran de los años 79-80, porque yo pensaba, bueno, pero ¿qué les puede interesar a la muchachada joven? Tanto ha cambiado la sociedad y el lugar de las mujeres, bla, 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 ¿no? Después pensaba, bueno, pero además es un psicoanálisis que está escrito en aquellos artículos fundantes de mi pensamiento, pero, y que han sido muy importantes para mí, pero bueno, no siempre uno piensa que a los demás también les va a interesar, que eran textos que yo imaginaba que estaban pensados desde una escritura psicoanalítica un poco antiguo, que los ejemplos clínicos podrían hablar de mujeres de otra época que ya no existirían, etcétera, etcétera, etcétera. Y grande fue la sorpresa cuando el libro apareció, que las jóvenes de pañuelo verde, como les digo yo, en realidad encontraban esas páginas tal vez de lo más interesante del libro, no sé si lo más, pero un punto fuerte del libro, porque desconocían que tantos años atrás ya hubiera producción nuestra y que eso hubiera sido como escamoteado de su circulación. Y con gran sorpresa para mí me comentaban que en realidad ellas tienen las mismas dificultades en la clínica, que no les parecían los casos tan de otra época. O sea, empecé a ver que este libro tenía un público que lo leía empezando por cualquiera de sus posibilidades, con un interés ya no tan genealógico, ver cómo eran las cosas en 1970 y pico,
sino que se lo apropiaban porque planteaban, aún los textos más antiguos, problemas que también padecen estas nuevas generaciones. Eso fue una sorpresa para mí enorme. Jamás lo hubiera imaginado, más allá que uno va siguiendo la historia social en su experiencia clínica. Siempre digo, no hay nada más sociohistórico que la clínica, ¿no? Porque claro, cuando ellas empiezan a decir estas cosas, yo empiezo a revisar mis ideas y ahí empiezo a encontrar las conexiones que a una mirada silvestre como la que yo tenía hasta ese momento con este tema, no me aparecía. Entonces, más allá que el libro, además de esos textos históricos, tiene hasta textos actuales, inéditos, ¿no? Porque digamos que el modo de la producción de teoría crítica, el modo de la producción de una lectura sintomal de los textos de los maestros fundadores, es algo que desde el punto de vista epistemológico tendría que acontecer en cualquier producción científica. Pero sin embargo, en psicoanálisis eso no ha pasado como en otras disciplinas. Entonces, la idea ha sido trabajar desde aquellos primeros textos de los principios de los 80, donde empezamos a reunirnos en grupos de lectura, en grupos de reflexión sobre nuestras vidas personales. Empieza una movida muy interesante a principios de los 80 en varios núcleos que empezamos lo que me gustaría llamar la posibilidad de la interrogación de sí, pero no al estilo introspectivo de la primera modernidad, yo mirando el mundo, sino en el entre otras, con otras u otros, ¿no? En ese sentido, desde el principio, la profundidad de la posibilidad de pensar, de escribir, de enseñar, estuvo siempre en el armado colectivo, lo que años después me gustó llamar la producción de la inteligencia colectiva. Y al día de hoy sigo pensando que es así como avanzamos en las ideas y en nuestras prácticas. Entonces, desde aquellos principios hasta hoy de mi parte, fui elaborando como una metodología para el trabajo, en este caso del psicoanálisis, pero podía ser para el trabajo de cualquier cuerpo teórico que nos interesara, que es cómo armar una metodología de lectura crítica, entendiendo por crítica no, esto no me gusta, sino abrir problemas, que es trabajar desde la crítica, abrir problemas, abrir preguntas, que permitan de ahí la idea de problematizar. Entonces trabajo en un campo de problemas más que adentro de una unidisciplina. Ese campo de problemas al mismo tiempo crea las condiciones, la posibilidad de interrogar críticamente mi propia disciplina, crea las condiciones para equipos transdisciplinarios, con la idea de que las problemáticas de género no pueden ser abordadas desde una sola disciplina, sea el psicoanálisis, la antropología, la lingüística, la teoría política. Si lo abordamos desde una sola disciplina, por más que ésta se considere muy completa, y lo digo con ironía, será siempre una lectura reductivista, reduccionista. En cambio, un abordaje transdisciplinario supone la interseccionalidad de distintos aportes, de distintas perspectivas, de distintos campos disciplinarios. Entonces, esto que lo digo todo rápido ahora, llevó años de construcción esta metodología, ¿no? Que tomó como un primer eslabón, que ya usaba en aquel entonces, con la idea de la teoría sintomal, que había usado Althusser 10 o 15 años antes, para la lectura de la producción de Marx. Él tenía una discusión que era con el Partido Comunista Francés,
y entonces tenía que mostrar que ellos aprisionaban el pensamiento de Marx para que todo el mundo pensara igual. Bueno, yo pensé que no era demasiado diferente lo que pasaba con los textos de Freud y luego de Lacan, en el sentido de que había una sola lectura válida, aquella que se instalaba desde la llamada nomenclatura. Y me parecía, y me sigue pareciendo, que una teoría, en este caso una teoría y su campo de prácticas, no solo habla por lo que dice, sino también por sus omisiones, sus silencios, sus lapsus. De ahí el título del libro, ¿no? De los lapsus fundacionales a los feminismos del siglo XXI. Y esta es una primera aproximación que mantengo hasta hoy. El otro punto en relación al primero es la idea de que en realidad tantas veces nos han preguntado gentes de otras disciplinas, pero Freud era muy machista, y yo suelo contestar, no más que cualquier hombre de su época. Y pienso que en realidad no pasa porque los autores sean más o menos sexistas, sino en realidad porque el psicoanálisis, como cualquier otro campo de saberes y prácticas, es hablado por la episteme de su época. Y la episteme moderna pensó de un modo muy particular la tensión identidad-diferencia, pero hemos creído que eso era universal. Y en realidad es el modo que la modernidad tuvo para pensar la relación identidad-diferencia desde un epistemio paradigma que ha tenido características específicas de la modernidad, en el sentido que es binario, es una episteme binaria, es una episteme jerárquica, y entonces esta idea de que el psicoanálisis es hablado por su episteme, podríamos decir metafóricamente que esa episteme es el inconsciente del psicoanálisis. Entonces, ¿por qué hablará Freud, por ejemplo, algo que no tiene que ver estrictamente con el género, justamente para mostrar que es un tema epistémico más amplio? ¿Por qué habrá hablado de pulsiones de vida y de pulsiones de muerte? Binario, opuestas, ¿no? Esa es la episteme de la época en que él vivió, y que todavía tiene grandes estribaciones. Entonces, varón, mujer, heterosexual, homosexual, ¿no? Se van armando esos pares antitéticos en los cuales no solo hay dos términos, sino que hay un término superior al otro. Entonces, femenino, masculino no solo habla de dos géneros, sino que las características atribuidas a lo masculino suelen tener mayor valor social que las atribuidas al femenino, etcétera, etcétera, etcétera. Y de ahí entonces que podamos empezar a pensar aquella pregunta de los feminismos de los 70, por el cual podemos pensar que la diferencia no es solo la diferencia, sino que deviene desigualdad, ¿no? Entonces, además es esencialista, se habla de la mujer, el hombre, bueno, todo esto yo lo he desarrollado ampliamente en un texto que se llama Las diferencias desigualadas, ¿no? Donde los distintos grupos sociales que no encarnan lo idéntico, el varón, el hombre moderno, propietario, heterosexual, racional, ciudadano, etcétera, etcétera, son grupos sociales en menos, mujeres, razas no blancas, opciones sexuales no heterosexuales, todo eso va a armar lo que yo he llamado los grupos desigualados. Y entonces, características de esos grupos están pensadas como inferiores
a las características que supone tiene ese hombre blanco, adulto, propietario, heterosexual, cristiano, etcétera, etcétera. Todo esto son siglos dichos a velocidad de 5 minutos, pero ustedes creo que me van siguiendo perfecto porque no estoy diciendo ninguna novedad, solo estoy articulando un marco de composición para poder pensar las cuestiones, que si sumamos a la cuestión de cómo han sido pensadas en la episteme la diferencia y no las diferencias, esto se ha visto muy bien en todas las conceptualizaciones primeras respecto, por ejemplo, de la tensión heterosexual-homosexual, y cómo, si bien en psicoanálisis no se ha hablado desde la teoría de la degeneración del siglo XIX, y hay muchos tramos del discurso freudiano, lacaniano, que no censuran explícitamente la homosexualidad o las distintas diversidades sexuales. Sin embargo, la episteme deja que se cuele una idea de normalidad totalmente ajena al psicoanálisis, y el mundo sería heterosexual y aquellos otros los raros, ¿no? Más o menos parecido a cómo el colonialismo dividió el mundo de Europa y Estados Unidos y las colonias. Es decir, que son epistemes que atraviesan no solo la ciencia, sino también la geopolítica, la filosofía, etcétera, etcétera. Ha sido muy útil para mí poder pensar no en términos de diferencia, buscando categorías nociológicas, epistémicas, filosóficas, que pudieran tomar el tema de las diferencias sin desigualarlas, y las diferencias y no la diferencia. Han sido para mí muy importantes los aportes de Deleuze y Guattari, básicamente, lo mismo Foucault, Derrida. Y Deleuze y Guattari tienen una noción muy importante, que es la noción de multiplicidad, que me parece que es un eje filosófico para poder pensar diferencias que no desigualen. Porque la multiplicidad es diferencia sin ningún centro, mientras que la diferencia hay una identidad consagrada como válida y el resto formas de desigualación. En una oportunidad, allá por los años 70, tuve un regalo muy lindo que fue de un colega francés que había pasado por Argentina, y me trajo de regalo un libro de psiquiatría del año 1890, por ahí. Y entonces en este libro de psiquiatría tenían con dibujitos y fotos la evidencia de que el cerebro, era francés, por lo tanto, el cerebro de los africanos, Argelia años después reformulará algunas cosas, el cerebro de los africanos de la raza negra era más pequeño que el cerebro de los blancos. Por lo tanto, eran personas con menor capacidad de aprendizaje y menor inteligencia. Claro, estaba defendiendo todas las colonias francesas, inglesas, holandesas, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, era pensado como algo científico y a nadie se le ocurría pensar que eso era tendencioso, como lo podemos leer hoy con Sorna. Bueno, porque estaban en otra episteme, una episteme que naturalizaba el colonialismo. Con las mujeres ha pasado algo parecido, y fíjense ustedes que ha habido necesidad ya no solo hablar de las mujeres como grupo desigualado, sino las mujeres, los grupos LGTB+, los grupos queer, es decir, que se van agregando una serie de grupos sociales
que han tenido y tienen segregación, discriminación, expulsión, etcétera, por género. Esto es diferencias de diferencias. Ahora, la episteme moderna ponía esas diferencias de diferencias con un centro valorativo que era el hombre con mayúscula. Durante varios siglos, de la Revolución Francesa hasta el mediados del siglo XX, estuvimos convencidos que cuando se decía los derechos del hombre con mayúsculas se hablaba de los seres humanos. Pero no, un buen día las feministas empezaron a mostrar que se refería a los varones, y esto produjo gran conmoción e incredulidad en la segunda mitad del siglo XX. Hoy estas cuestiones están muy avanzadas, pero no es tan sencillo la transformación del episteme. Yo creo personalmente que estamos, desde el punto de vista de estas cuestiones, en un momento de giro epistémico histórico, que está como habiendo una torsión de esa episteme de la identidad-diferencia hacia una episteme de las multiplicidades. Que esto avance o que retroceda y vuelva a una episteme absolutamente moderna, clásica y sexista, racista, etcétera, como ustedes están viendo en el mundo, está todo muy revuelto. Hasta hace unos años pensábamos en una idea lineal del progreso, de ahí la palabra progresista, donde el mundo evolucionaría cada vez mejor, ¿no? Y en realidad lo que estamos viendo con estos grupos neofascistas, por ejemplo, o el discurso de la italiana que ha ganado las elecciones, es que un mundo avanza en corsi y ricorsi. Pero lo que tenemos que tratar de lograr es que cuando viene el ricorsi no llegue tan atrás de como estaba. Porque me parece, no quiero ser pájaro de mal agüero, pero imagino que va a venir un momento de cierto retroceso. No hubiéramos imaginado jamás que en Estados Unidos perderían los derechos al aborto. Es como, bueno, pero apareció un Trump que habilitó todo eso. Entonces, es un momento geopolítico muy complejo, donde por otro lado avanza las crueldades como dispositivos biopolíticos, ¿no? Entonces estas crueldades que empezaron con estos migrantes africanos y asiáticos con grandes hambrunas y guerras, queriendo llegar a Europa, o mexicanos y latinoamericanos tratando de llegar a Estados Unidos, y ahí había muros y obstáculos, ha sucedido algo muy particular allí, ¿no? Porque las grandes metrópolis han vaciado los países que antes se llamaban del tercer mundo de muchos de sus recursos, y ahora hambrientos todos quieren invadir esos países magníficos del primer mundo, lo digo con ironía, y estos países no quieren que se les mezcle toda esta gente medio morochita. Entonces, la crueldad ya es parte de las políticas de Estado, cuando dejaban morir en el Mediterráneo a esta gente migrante que trataba de llegar para poder comer en Europa, o todavía están en campos de concentración en Francia, niños solos porque han perdido sus padres en la travesía, y en estados de hacinamiento, todas esas poblaciones que nadie quiere tomar, ningún país quiere tomar en la cantidad que están llegando, país europeo me refiero, estamos, ya no la crueldad de tal persona que le pega o mata a su compañera, sino estamos frente a la crueldad como un dispositivo biopolítico, hubiéramos dicho con Foucault. Con Membe tenemos que decir necropolítico. Y acá estamos hablando de aquello que Judith Butler ha llamado los cuerpos no duelables. Es decir, que sobra gente y entonces habrá cuerpos que no merecen una buena sepultura y ser duelados,
y que mueren anónimamente. En la pandemia se vio claramente la geopolítica de la muerte, ¿no? Y cómo los intereses de los grandes capitales distribuían las vacunas de determinado modo y no equitativamente. Bueno, todo eso también incide en cómo hoy reclamamos con las jóvenes colegas de Pañuelo Verde, que retoman una frase de Lacan y dicen: queremos un psicoanálisis a la altura de la época. En ese sentido es que pensamos, yo creo que Buenos Aires tiene ya una tradición en estudios de género, el Foro de Psicoanálisis y Género que integro, que dirige Irene Meller, ha seguido la tradición de la primera de las actividades que se realizó en el 80 en Buenos Aires, que fue el Centro de Estudios de la Mujer, que fundó Gloria Bonder. Ahí empezamos nuestras lecturas de psicoanálisis. Mis primeros escritos son de esa época, y los de otras compañeras como Mabel Burín, como Eva Giberti, como la propia Gloria. Y me parece que desde esta perspectiva geopolítica también tenemos que pensar, yo suelo decir, ser feminista es importante, pero con el feminismo solo no alcanza para poder transformar. ¿Qué quiero decir con esto? Que a lo largo de la historia vemos cómo los sectores fuertes de poder van reformulando sus alianzas, alianzas que podríamos decir entrelazan los dispositivos de poder capitalistas, patriarcales y estatales. Y esa alianza es muy fuerte. Tenemos en algunos momentos históricos gobiernos que avanzan contra los privilegios en la medida de lo posible y que sancionan leyes muy interesantes. Pero ese mismo Estado tiene sectores de poder mucho más difíciles. En nuestro país, por ejemplo, las fuerzas de seguridad, el poder judicial que manda a revincular chiquitos abusados por su padre porque la importancia del padre y no sé qué, son cosas muy graves y las vemos todo el día. Al mismo tiempo que otros sectores del Estado inventan ministerios de las mujeres, que está muy bueno y que yo asesoro y me encanta colaborar con las compañeras. Ellas dicen de la ministeria, me resulta simpática, la ministeria. No, yo trabajo en la ministeria. Entonces, esas alianzas de capitalismo y patriarcado, junto con los sectores más tradicionales de las instancias estatales, van como tratando de hacer retroceder los avances en la legislación, los avances en las ayudas o en los avances, hablaban de trabajar en las comunidades. Es muy interesante el trabajo comunitario, por ejemplo, en muchos, pero en el tema de la violencia de género. Y allí entonces me parece que tenemos que partir de una cuestión. Esto es una convicción para mí. Entre más podamos avanzar en las metodologías de lectura crítica del psicoanálisis, más vamos a poder identificar las áreas que son los silencios de la teoría y que tenemos que producir teoría nosotras o nosotres. Por ejemplo, estos silencios denunciados los pudimos pensar después de algún trabajo sobre lo que sí estaba dicho, sea de la sexualidad de las mujeres, sea de las cuestiones de los abusos. El psicoanálisis, los psicoanálisis tienen que sacudirse algo que yo llamo la paradoja fundacional, que muy brevemente voy a decir qué pienso que es. Cuando Freud empezó con sus histéricas,
hoy discutiríamos mucho si eran histéricas o qué eran, con sus histéricas, y empieza a no creer en sus relatos, y empieza a pensar que ellas han imaginado situaciones de abuso sexual, de acoso edípico, de sus padres, abuelos, tíos, etc., se produce un doble movimiento. Por un lado, en la medida en que deja de creer en que efectivamente se produjo una violencia violatoria, etc., y entiende que eso ha acontecido en la realidad psíquica, así la llama, en realidad es a partir de allí que él puede inventar el psicoanálisis. ¿Por qué? Porque al ubicar que los hechos que va a trabajar ocurren en la realidad psíquica, no en la realidad real, está diciendo, esto es lo que delimito como este campo de teorías y prácticas que se va a ocupar de lo que hoy llamaríamos las lógicas fantasmales, ¿no? Porque pudo pensar eso, el psicoanálisis existe. Pero al mismo tiempo que pudo pensar eso, tuvo que omitir aquellos abusos realmente acontecidos. Y en los años 20, a pie de página, muestra cómo en algunos casos había sido el padre y él disimuló eso diciendo que había sido la gobernanta, un pariente lejano, un vecino, etc. Dejando de lado por qué no habrá podido decir que era el padre el que había cometido incesto, de todos modos refiere esa situación a la tentación edípica de la niña, ¿no? Ahí se abre la puerta para la teoría del Edipo, que vino después. Entonces, ¿qué pasó ahí? Se produjo esto que yo llamo la paradoja fundacional, que al mismo tiempo que inventa la disciplina, desmiente abusos realmente acontecidos. Y esto es algo que ha quedado como una marca que nos llega hasta hoy, que siempre dudamos un poco de un relato de abuso. Fíjense ustedes, yo he trabajado bastante en abusos incestuosos, en violencia sexual intrafamiliar, como se suele llamar, y también en violencia física, niños muy maltratados físicamente. Es muy raro que en alguna instancia se dude de la veracidad del relato de abuso físico, o sea, de los maltratos, de las palizas. Son muy traumatizantes también, con otros síntomas, ¿no? Sin embargo, siempre hay alguna duda de algo que hay que despejar en relación a un abuso sexual incestuoso. Nosotros venimos arrastrando esto que también arrastra a la sociedad a partir de esta paradoja fundacional, con lo cual siempre está en duda un relato de incesto. Hemos avanzado mucho al respecto, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál sería el problema? Que frente a esta situación, que ahora se pone más a la luz y que podríamos rectificar fácilmente, nos encontramos con un obstáculo epistemológico muy fuerte, que es que nos encontramos con una teoría que tiene dogmatizada la lectura de sus escritos, que se realiza una lectura bíblica, ¿no? Es decir, si lo dijo Freud o lo dijo Lacan, es verdad. El único texto que es verdad para los creyentes es la Biblia. Ningún texto científico es verdad. Yo tenía un amigo biólogo cuando estudiábamos que me decía, te veo siempre con... Eran los 3 tomos de Freud, de López Ballesteros. ¿Por qué estás siempre con esos libros bajo el brazo que tienen como 100 años? Nosotros con 5 años un libro ya es viejo, biólogo, ¿no? Entonces yo lo miraba así, porque yo me iba tan orgullosa con mi libro encuadernado de Freud,
bueno, eso es lectura bíblica en el sentido que si lo dijo ese autor es verdad, es la teoría completa, no le falta nada. Después el falicismo está en otros, claro, está en las mujeres, pero la teoría es completa. Y es sacrílego, porque es una Biblia, dudar de la verdad de lo que el autor en su época dijo. Entonces es muy terrible, porque si vas a pensar algo que el autor fundador no pudo pensar, es una lectura indebida, porque hay que buscar. ¿Vieron que frente a cualquier tema se va a que Freud en una llamada al pie de página un día dijo no sé qué, o Lacan un día tomando un café dijo tal frase, y entonces mi teoría es verdad porque ubico al padre fundador diciendo, autorizándome a desarrollar eso? Bueno, esto epistemológicamente es una barbaridad, ¿no? Entonces, el propio Lacan advierte mucho sobre esto cuando habla de los maldecires de la clínica. Fíjense ustedes que él hace un juego de palabras ahí, porque maldecir es decir algo mal, pero también es echarle una maldición. Si yo maldigo la teoría de la homosexualidad, no solo digo algo así, sino que además estigmatizo a quien porta ese cuadro. O cuando pienso que todo aquel que quiera hacer ecuación quirúrgica de sexo está psicótico, ¿no? Entonces, los maldecires de la clínica vuelven malditos a las personas que supuestamente tienen estos cuadros, decía Lacan con mucha lucidez. Entonces, en este marco, en la medida que uno va pudiendo hacer todas estas aperturas, aparecen nuevas preguntas que muestran aquello que no se pudo preguntar la teoría encerrada en ese paradigma anterior. Entonces, por ejemplo, a mí me surgió en determinado momento una pregunta que era, porque después del 2015 se nos llenó el consultorio de mujeres que habían sido abusadas por su padre, o abuelo, tío. A lo largo de mis 50 años de consultorio debo haber visto 2 o 3, y del 2015 para acá tengo el consultorio lleno. Algo está pasando ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa allí? Aparece la pregunta, ¿cómo es que si el 98,8 invento, ¿no? % de los abusos incestuosos han sido realizados por el padre varón, el abuelo, el tío, el hermano mayor, es que el psicoanálisis habla todo el tiempo de los estragos maternos, pero no hay un solo texto sobre estrago paterno? Entonces, bueno, ahora sí los hay, ¿no? Me puse a trabajar cómo pensar el estrago paterno. No tenemos tiempo del desarrollo de esto, está en el libro, pero para decir muy rápidamente, es posible pensar aquello que a la teoría le falta en la medida en que puedo hacer este análisis epistémico de la construcción de esa falta. Entonces, no es casual que se hable de estrago materno a lo largo y ancho del psicoanálisis y esté silenciado esta lógica patriarcal del abuso para que siga en impunidad, porque es lo mismo que hacen los jueces, es lo mismo que hace la sociedad en general, que dice, no, bueno, pero quién sabe si es cierto, la mina también debe haber fantaseado, el padre, ¿te parece? Y sí, me parece. Pero hay que despejar mucho para tener esa libertad de interrogación. Por dar un solo ejemplo, ¿no es cierto? Porque muchas cosas es necesario revisar, y ya lo hemos hecho con los textos freudianos, y las generaciones más jóvenes empiezan a trabajar sobre los textos lacanianos. En fin, hay muchas cosas para hacer por delante que les dejamos el terreno preparado para que las generaciones más jóvenes puedan apropiarse y así ir construyendo colectivamente en producción de inteligencia colectiva, como decía al principio,
una posibilidad de un psicoanálisis post-patriarcal, post-heteronormativo, porque en la medida en que todas estas cuestiones pueden ser revisadas, también podemos tener grandes ampliaciones en nuestros trabajos clínicos y en nuestros modos de abordaje. Y dejo para terminar una última pregunta. Que fíjense, también hace estragos la estrechez de los dispositivos de abordaje. Porque si yo digo, y ustedes dicen, y estamos todos de acuerdo, que uno escucha en situación la singularidad del caso, no la generalidad. Cuando hacemos generalidades, hacemos sociología. Cuando escucho la singularidad, y esto es una premisa indiscutida del psicoanálisis a mi criterio, ¿por qué razón, si exijo la singularidad de la escucha, todo lo que le ofrezco como forma de abordaje es un único dispositivo que fue el clásico, diván, uno por uno, etcétera, etcétera, etcétera? Esto está cambiando desde ya, ¿no? Pero desde el punto de vista de cómo se han pensado las instituciones, todas estas transformaciones en los abordajes, pareja, familia, grupos, comunidad, se producen en las instituciones un poco de los márgenes, no en las instituciones más centrales, que son las que han ido marcando en los congresos internacionales lo que es psicoanálisis y lo que no lo es. Hoy todo esto, afortunadamente, está en profunda revisión epistemológica, filosófica, política, teórica, clínica y personal. Porque también nosotros no solo tenemos que pensar en términos transferenciales, nuestras relaciones con los analizantes, que por supuesto está muy bien, sino que tenemos que pensar también cómo escuchamos desde nuestra implicación, o sea, cómo pensamos desde nuestra propia diferencia desigualada. Bueno, dejaría acá para dar lugar al debate, a las preguntas. Muchas gracias, Ana María. Muy interesante tu propuesta. Yo iba pensando en cómo cada vez se visibiliza más que estos dispositivos de subjetivación no solo atañen a los sufrimientos de los grupos más marginales, desigualados, digamos, dígase mujeres, comunidades LGTBQ+, sino también a los hombres, ¿no? ¿Cómo hace? He venido en mi trabajo clínico desarrollando mucho la deconstrucción de la constitución de masculinidades, ¿no? Que hacen a ciertos tipos de relaciones, de vínculos, y de pensarse a sí mismos que ellos viven como muy dolorosos y muy destructivos, ¿no? Sin duda, pero son subjetivaciones en el privilegio, no en la inferioridad. Sí, claramente. Las relaciones de subalternidad establecen varones, no todos, varones que tienen que instruirse y formarse en la capacidad de dominar siendo un gran empresario, dominar siendo un padre patriarcal, ¿no? Y que eso les trae sufrimiento, pero es en la educación del dominio, de la dominación. Sí. Y mujeres que hemos llegado a una vida pública y tenemos que luchar contra nuestras espontáneas formas de subalternidad, de complacer. Cuando uno toma examen en la universidad, yo años he sido profesora, en un concurso, no en un examen, concurso de profesores, yo ya sé
que en un varón que concursa voy a poder escuchar lo que sabe y lo que no sabe. Ahora bien, si es una mujer la que concursa, yo voy a tener que escuchar lo que sabe y lo que no sabe y qué problema de género tiene. Porque le va a costar muchísimo pasearse, desplegar, exhibirse a la hora de mostrar sus conocimientos, porque bueno, un profesor, una profesora no solo habla, también gesticula, etcétera, etcétera. Y esta situación de fluidez, ¿no?, que da el saber, en los varones es tal cual. El que se fue a tirar un lance se ve enseguida. En las mujeres parece que no sabe, pero en realidad hay que explorar porque está aterrada porque tiene que exhibirse. Esto es formación en formar modos de subjetivación en subalternidad. Fíjense ustedes, todavía los centros de estudiantes tienen mayoría de presidente varón. Hay que pararse frente a una asamblea de 2000 personas y decir lo que pensás y discutirle a fulanito. No todas las mujeres hoy de 20 años son capaces de hacer eso. Y en los varones, si les interesa la política, van a poder. Por darte 2 ejemplos al paso, ¿no? Ni de 20, ni de 40, ni de 50. Bueno. Ciertamente, porque además las formas de transmisión del conocimiento y de la expresión son hegemónicamente masculinas, ¿no? Las formas de argumentar, de establecer ciertas lógicas, de rigurosidad del conocimiento, son masculinas, ¿no? Son masculinas, pero no como una esencia de la masculinidad, sino que son masculinas porque los hombres han ocupado esos espacios y los han desplegado de acuerdo a sus posibilidades. Es lo mismo que se habla con la violencia, ¿no? No es que los hombres sean, sentido del ser, la esencia, más violentos, sino que tienen que ser más violentos porque tienen que ejercer el poder. El poder es violento, no las personas. Entonces, si vos tenés que ejercer poder y dominar a otros, aparece la violencia. No es que nosotras seamos sensibles y bondadosas, de bondadosas no tenemos nada. Sino que, bueno, para desplegar tenemos que establecer estrategias de agradar, de complacer, ¿no? De disimular lo que sabemos. Pero bueno, son cuestiones del sociohistórico. En ese sentido, las militancias feministas colaboran mucho, ¿no? Para que las mujeres puedan hacer su afirmación de sí. Y hoy vemos muchas dificultades de las mujeres y de los varones y de los cuerpos feminizados y los cuerpos masculinizados, ¿no? De cómo establecer reglas del juego justas, correctas, no invasivas, pero también protagónicas. Y me parece que este es un momento de mucha búsqueda. Pero no tenemos que perder de vista cuando escuchamos el sufrimiento de varones, y que lo es y mucho, y tienen un costo altísimo por la masculinidad de riesgo que tienen que implementar, etc. Pero eso tiene que ver con una masculinidad que esté tan empoderada que pueda arriesgar su cuerpo si tiene que mostrar poder, ¿no? Fíjense los accidentes de auto, de moto. Pero son subjetivaciones en clave de dominación. Claro, como dice Rita Segato, los hombres mueren más, pero también matan más. Así es. No sé si hay otros comentarios, María Elvira. Está silenciada. No se escucha, ¿no? No, no se te escucha. Ahora.
¿Ahora me Ahora escuchan? sí. Sí. Ya. No, lo que quería comentar, bueno, agradecerte, Ana María, de verdad, por toda tu experiencia, además, y toda tu labor y todo tu trabajo, realmente, y ese libro lo atestigua. Y yo te quería preguntar, ¿cómo ves hacia adelante el futuro? Justo nosotros hemos tenido en la mañana... Se volvió a mutear, me parece. Ay, ¿sí? Acá estoy hablando, ¿sí? ¿Me escuchan? A ver ¿Ahora me ahora. escuchan? ¿Ahora me escuchan? Dale, ¿Sí? dale. No, decía que ahora en la mañana justo hemos estado en un congreso, hablando, ahora que hablabas del psicoanálisis, cómo estaba tan metido dentro de esa idea de todo lo que no era psicoanálisis clásico, no era psicoanálisis. Y sin embargo, hoy día hemos estado en un congreso que justo la última ponencia estuvo referida a temas que tenían que ver incluso con el transgénero, ¿no? Claro. Con situación y con los migrantes también, ¿no? Y los migrantes, o sea, bueno, Rosa Jaitín habló sobre los migrantes y un estudio que había estado haciendo de los refugiados de Croacia. Y por otro lado, Ana Nicoló hablaba de pacientes transgénero y de, bueno, digamos, de experiencias, ¿no? Y bueno, yo pensaba realmente cómo sí están habiendo cambios, en parte gracias a todo el trabajo que vienen haciendo este grupo de feministas de hace muchísimas décadas, y lo último que ha venido en esta década, ¿no? En digamos, estos últimos años con MeToo, y acá en Perú también, ¿no? A pesar de las limitaciones que tenemos, sin embargo hay movimientos mucho más activos y con una respuesta mucho más aceptada, incluso siendo una sociedad todavía muy machista, muy patriarcal, pero sin embargo yo lo veo como que hay una situación de avance, que claro, que hay retrocesos que nos pueden retroceder mucho también, ¿no? Y un poquito, ¿cómo ves tú? Algo dijiste hace un rato y me gustaría escucharte hacia el futuro. Bueno, ¿no? creo que es parte del giro epistémico que se va dando, que por supuesto es también un giro político, un giro conceptual, un giro cultural, ¿no? Y en eso, como decía hoy, es corsi ricorsi, pero hay cosas de las que tenemos que tratar que no se retroceda. En ese sentido, yo estoy haciendo una asesoría en el Ministerio de las Mujeres, en la Ministeria de Provincia de Buenos Aires, y está tan claro en todas las funcionarias, en las trabajadoras, que hay que instituir rápido porque en cualquier momento se acaba esta brecha, ¿no? Y entonces hay que dejar leyes, hay que dejar rutinas burocráticas establecidas. Es muy interesante la lucidez que tienen todos los que trabajan allí, de que el Estado, para ser inclusivo, tiene que también modificar muchas de sus normativas, porque sus normativas han sido pensadas para un Estado que deja caer, no para un Estado que incluye, que deja caer, que desiguala, que cada vez hay más desigualdad, etcétera, etcétera. Y entonces estos mojones que tienen políticas de inclusión no solo tienen que armar el programa de tal cosa, sino que tienen que ver que la implementación restituya dignidad, acompañe a las mujeres porque no saben hacer el trámite. Es decir, hay un montón de nuevas lógicas estatales que se van inventando, que es muy promisorio si les da tiempo para que no se retroceda hasta el final, sino que queden ahí mojones que no se puedan sortear, ¿no? Ahora, este es un momento mundial muy amenazante, muy loco. Yo siempre he pensado que frente a una realidad sé y disfruto hacer un análisis político de las cosas. Y ahora no tengo categoría para pensar nada, porque todo esto, esas subjetivaciones del odio, esas políticas del odio, de matar, de esto, del otro, bueno, hemos tenido un intento de magnicidio sobre nuestra vicepresidenta, una cosa que uno lo piensa, no tiene gollete por ningún lado, ¿no? Tampoco son unos loquitos sueltos.
Bueno, Bolsonaro en Chile, perdón, en Brasil, en Chile, que mirábamos con tanta ilusión toda la cosa y la constituyente no lo logró. Digo, es una realidad política para la que no sirven las categorías con las que uno pensaba la política. Que hay otros condimentos que los producen, algo que Tatiana traía, este modo de subjetivación global llamado neoliberal, porque el neoliberalismo ha sido muy inteligente y hábil en cómo producir subjetivación. Y a mí me parece que lo que tenemos que pensar allí es, a veces se simplifica un poco el análisis y dice, bueno, sí, porque lleva a la gente al consumo, es cierto. Tienen que consumir para que la rueda del capital no pare. Pero fíjense ustedes a dónde ha apuntado a dónde han apuntado las estrategias neoliberales de subjetivación. En mi criterio, me puedo equivocar, pero yo pongo el eje, y eso lo trabajo mucho en los análisis de pacientes, donde han puesto la cuestión para lograr subjetivaciones dóciles, en hombres y en mujeres de distinto modo, se han implementado modalidades cada vez de mayor aislamiento de las personas. El aislamiento es una estrategia espléndida, porque entre más solo estoy, es decir, rompieron los lazos social comunitarios de la primera modernidad. Todo el mundo tenía un club en el barrio, él iba a jugar a las bochas, la señora se juntaba con las vecinas. Digo, según la clase social, la gente hacía vida social. Esto hoy casi no existe. Hay un repliegue sobre las familias, entonces ustedes ven jóvenes que en vez de salir con nenes chiquitos, en vez de irse de veraneo, varios matrimonios jóvenes con sus niños, se van con la mamá, el papá, el tío. Lazo social casi no hay. Entonces, ¿qué produce el aislamiento en la producción de subjetivación? Produce fragilidad. Esto lo vemos en las mujeres golpeadas, ¿no? Esa fragilidad hace que yo piense, cada vez puedo menos, y que yo crea que cada vez puedo menos. Por lo tanto, me deprimo. Por lo tanto, no confío en mi potencia. Esto, que es despotentizar a las personas, es crear lo que Spinoza llamaba las pasiones tristes, ¿no? Y que es lo que necesita el tirano, decía Spinoza, para dominar. Entonces, si son pasiones tristes, yo escribí un libro en el año 2013-2014 que habla todo esto, que se llama Jóvenes de vidas grises, ¿no? Que es un modo de subjetivación juvenil muy particular que me traía muchos problemas en el consultorio porque me irritaba. ¿Cómo estás? Bien. ¿No? Todo bien, todo tranquilo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué a los 20 años que esté todo tranquilo va a ser bueno? ¿No? Bueno, calculen, yo soy de la generación del 60, así que eso me irritaba mucho. Bueno, escribí un libro muy largo, pero a lo que voy es que si estoy cada vez más aislado o aislada, cada vez estoy más frágil, cada vez creo menos en mí mismo, cada vez emprendo menos, con lo cual se produce ahí, hasta niveles pulsionales, un modo muy particular de vida gris. Entonces ya no es el problema del deseo como carencia, ellos como si supieran que Hegel era tramposo, que no había que dar bolilla al deseo como carencia psicoanalítico, sino que donde tenían que apuntar era evitar el deseo potencia espinosista. Porque si me despotentizo cada vez más y no estoy con otros, y es en el entre otros donde me potencio, potenciándose unos con otros, entonces soy alguien sin rumbo.
mucho más fácil de arriar que alguien con proyecto propio, energía, pelea. Esta ha sido la clave de la subjetivación, en mi criterio, de fondo, ¿no? Despotentizar. Para pensar esto y poder pensarlo psicoanalíticamente, tengo que hacer un turning point, tengo que apretar un switch, por decirlo así, revisar la idea del deseo carencia hegeliano, que tanto Freud como Lacan tomaron como verdad, y ver cómo empleo la idea del deseo potencia espinosista, que también es el inventor de la idea de multiplicidad. Deleuze no era tonto cuando traía a Spinoza. A Spinoza traía un puñal bajo el poncho, que era cómo construir en el entre con otros la potencia colectiva frente a la subordinación, ¿no? Fíjense ustedes la potencialidad revolucionaria que tiene eso. Bueno, las feministas, sin saberlo, empezamos con todo eso. Y hoy es un gran aporte que ha hecho el feminismo a los movimientos que resisten la despotentización del capitalismo. Pero bueno, también surgen del otro lado los Bolsonaro, la italiana, Trump, y bueno, esas van a ser las fuerzas que se van a enfrentar, va a ser otra vez, como tantas veces, David contra Goliat. Pero bueno, ahí estaremos haciendo lo posible. Ana María. María, quería hacer un comentario porque me parece muy potente esto que tú dices sobre el aislamiento, ¿no? Y el rompimiento de los lazos sociales. Y pensaba un poco en las ollas comunes en el Perú. Y pensaba además que ahí sí había habido más bien una recomposición de los lazos sociales que habían permitido justamente, ¿no? Exactamente lo contrario a lo que les ha sucedido tal vez a la clase media, digamos, de la posmodernidad, ¿no? Que más bien se aíslan, ¿no? Creo que eso no, en Argentina ha sido un poco distinto, ¿eh? No está por clase la diferencia, sino que hay sectores populares que se empoderan colectivamente y otros que se quedan aislados, apapuchados, y sectores de clase media que se potencian colectivamente y otros que se caen del mapa, ¿no? No tenemos una diferencia tan de clase, tal vez porque es distinto, tal vez como la historia de las clases, ¿no? En cada país. Claro, lo que, sí, en todo caso, a lo que me hacía pensar un poco, habiendo trabajado además justamente con las lideresas de las ollas comunes, en este trabajo que tenemos desde la SPF, ¿no? Era esta recomposición del lazo social, ¿no? Que justamente permite, digamos, también esa potencia, ¿no? Tal Pensar cual, el poder como potencia, ¿no? Tal cual. Coincido totalmente, en Argentina es lo mismo, y bueno, hasta tonterías que podrían ser al lado de la pobreza, como vino la pandemia, todos aislados, y se inventaron los Zoom de la clase media para dar conferencia, mesa redonda. Entonces te arreglabas para el Zoom, terminaba el Zoom y te habías tomado un champancito y estabas recontento como si hubiera sido una fiesta. Era todo muy absurdo. Y nos llamábamos con los amigos, ¡ay, qué bien que la pasábamos, que no sé qué bueno encontrar! Son formas de resistencia. Por supuesto, mucho más importante la de las compañeras de la olla popular, ¿no? Pero hay una multiplicidad de factores de resistencia al aislamiento, y en esa multiplicidad hay que ver en cada situación particular, singular, política, cómo se arman las alianzas de los que se agrupan, por decirlo así, ¿no? Y en eso hay una política, no es tanto la política de los partidos políticos, ¿no? Que es más representacional, más clásica, sino esas grillas más informales, más polimorfas, multiplicidades de las organizaciones sociales, de las organizaciones comunitarias. Y
muy interesante lo que están haciendo ustedes, ¿no? Ya verás. Muchas gracias, María. Sí, muchas gracias. Nelson Gotiep también te mandaba un mensaje diciéndote muchas gracias. Estos balbuceos abren nuevos campos, nuevos términos para salirnos de la repetición que caracteriza la producción capitalista y no el tránsito, la deriva que obliga lo la humano-humana. Gracias por potenciar espacios. No sé, no escuché el nombre de la persona. Nelson Gotiep, de Uruguay. Ah, perfecto. Muchas gracias, Nelson. Bien, nos quedaríamos aquí entonces. Muchísimas gracias, Ana María, por tu conferencia, por compartir este tiempo y estas ideas con nosotras. Realmente ha sido muy potenciador. Muchas No sé si gracias. alguien más quiere hacer algún comentario. Fer quería. Fer. A ver. No. A ver. Fer, tú. Está silenciado. Acá estoy. Hola, Ana María. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. No, quería que me ha encantado escucharte, me encanta leerte, estoy en la formación y estamos no como haciendo como presencia contigo ahora al escucharte. Nada, la pandemia a mí en la consulta me ha arrojado una cantidad en la población que atiendo de hombres heterosexuales que entre los 35 y los 45 años, exitosos, que pueden pagarse una terapia en Perú además, ¿no? Población que no había atendido nunca, ¿no? Yo soy, además de psicólogo y ahora está formándome como en la SPF, soy terapeuta de arte y los invito a hacer arte. Y aparece lo que llamamos la vergüenza y el roche, ¿no? O sea, pensaba un poco en los abordajes y en las invitaciones para mezclar abordajes en la clínica también, ¿no? Y cómo los discursos de pronto no se mezclan o se ven bloqueados por el prejuicio, por el temor a entrar en los abordajes, ¿no? Y pensaba un poco en el título de esta charla, que era transversalidades entre género y psicoanálisis, pero hay un tema acá en el Perú con esta población en particular, creo que es el poder, el tema del poder que has mencionado, ¿no? Cómo de pronto entrar en un espacio desconocido, como son las artes o otros dispositivos que no sean logos o la palabra, no dificulta la posibilidad de la entrada, ¿no? Me gusta poder entender un poco más o ampliar, es más un comentario lo que estoy trayendo, ¿no? Pero en esas nuevas poblaciones, no sé si les pasa a todos, de pronto a todas, esto que yo estoy experimentando de pronto al utilizar diferentes abordajes y la necesidad de utilizar diferentes elementos en la sesión para poder entrar en la singularidad desde diferentes particularidades o diferentes abordajes. Claro, está muy bien, está muy bien. Yo he trabajado mucho con grupos, con psicodrama, trabajo mucho en terapias vinculares, o de pareja, o de dos integrantes de una familia en conflicto, en fin, cualquiera fuera el vínculo. Y cada vez grupos de ayuda mutua también, no solo grupos terapéuticos, ¿sí? Cada vez me convenzo más que uno como analista tiene que escuchar y después pararse y pensar qué de mi caja de herramientas es mejor para esta persona.
¿no? Entonces, de pronto puede ser que diga, bueno, tal vez habría que empezar con algunas sesiones de terapia familiar, por decir algo, ¿no? Y bueno, y después vemos, porque a lo mejor, o este psicoanálisis llamado individual, en tal momento es tan conflictiva la relación con el hermano tal, que por ahí hacen unas entrevistas vinculares y así, ¿no? Y yo trabajo así desde hace mucho porque es el modo que me sale más natural. Pero me doy cuenta de cómo se escandalizan los chicos y las chicas más jóvenes, porque ya, pero nosotros nunca nos enseñaron así. Bueno, está bien, no les enseñaron, pero ahora pueden inventar, ¿no? Sí creo que uno tiene que tener una formación exhaustiva, que pueden leer todas las innovaciones que quieran, pero los textos de psicoanálisis hay que saberlos de arriba para abajo y de abajo para arriba. O de psicopatología, en fin, ¿no? Más allá que después uno haga lectura sintomal o cualquier firulete de esos, pero no es en reemplazo de los textos clásicos. No es que no hay que dar más bolilla a esos textos, sino que hay que leerlos sin dogmatización, porque son riquísimos. A ver, a mí a veces me divierte, porque ya estoy grande para enojarme, pero me divierte, claro, porque creen que uno es antipsicoanalítico. Y yo digo, pero yo vivo de eso, déjense bromar. En el año 70 inauguré mi consultorio. Mi mamá me regaló el sillón reclinable divino, que todavía tengo, cambiado los tapizados cada tantos años, y nunca dejé de atender. Y ni pienso hacerlo mientras tenga la cabeza bien. Entonces no es en contra del psicoanálisis, es contra la dogmatización que limita el despliegue de un psicoanálisis a la altura de la época, como piden las chicas, ¿no? Y Lacan tiene cosas fantásticas cuando habla de que no coincide con la categoría de psicópatas. Dice, no, son canallas. Tiene razón. Cada vez que escuchamos que un padre abusador es un psicópata, no sé qué, ¿más qué psicópata? Es un canalla, es un delincuente y tiene que ir preso, ¿no? Jorobemos más, ¿no? Porque cuando psicologizo un cuadro, despolitizo el problema, y si lo despolitizo, no encuentro la vía de abordaje, y estamos con los jueces que piden revinculación, porque ¿cómo le va a faltar el padre? Ese padre mejor, primero que ese padre dejó de ser padre el día que prefirió ponerle una mano indebida a un hijo, o hija, o hije. ¿No? Porque ahí, miren, es muy interesante. Yo lo que pienso del estrago paterno en esos casos es que esa persona, que no es un padre, esa persona, en tanto en la profunda convicción que es un dueño, que es un amo, que es un propietario de ese cuerpito, decide, dicho irónicamente, decide no tomarse el trabajo del malestar en la cultura. ¿Qué hacemos con el malestar? ¿Por qué hacemos malestar en la cultura? Porque en vez de tener pulsión sexual desbocada con un bebé, la transformamos en ternura. ¿Vieron que uno le dice, ay, me comería esos cachetitos, ¿no? Y le pellizca la colita, lo pone desnudito para que la familia lo vea. Bueno, son transformaciones de la pulsión sexual, que afortunadamente, pero tuvimos que aceptar la ley social de la cultura por la cual esto no se hace para poder desplegar la ternura. Estos tipos, estas personas, en realidad son tan egos, pero no es un problema de narcisismo, son tan amo que como los griegos no tienen ningún interés de pasar por ese malestar que significa residual, como decía Freud, que hace que la cultura sea. . Entonces, más político que eso, imposible.
¿Por qué llamarle psicópata? No, es alguien que está fuera de la ley de la cultura, no solo de la ley penal, ¿no? Y bueno, entonces es otro modo de pensar que si pensamos, ay, pero es que es un narcisismo no sé cómo, ¿no? Pensar en términos psicopatológicos ahí despolitiza el avasallamiento desde el poder que realiza sobre ese niño o niña. Bueno, y así uno va como bordando y armando otro circuito a la hora de pensar problemas muy clásicos o nuevos. Sí, Ana María, las cosas que traes nos haces pensar y es como para tenerte pronto nuevamente, porque de verdad que es inagotable. Nos has traído un montón de ideas como para compartirlas, pensarlas. Hay una pregunta de Facebook que dice de Alejandra Huebra: ¿cómo no perder la multiplicidad desde nuevos instituidos legales? Lamentablemente Tatiana y Patti se han tenido que retirar y ya estamos ya llegando al final, pero me parece interesante leer este apunte de Alejandra Huebra, ¿no? Cómo no perder la multiplicidad de nuestros instituidos legales, ¿no? Que creo que sobre eso se está justamente hablando. Por supuesto, muy brevemente, la atención multiplicidad instituido es permanente. Es decir, que cuando una multiplicidad se instituye, armás ahí un mojón, como decíamos, pero al mismo tiempo tenés que armar otras multiplicidades, porque esa ya se encamina a cierta estabilización que va a tener ampliación de derechos por un lado, pero pérdida de potencia por el otro. Así es. Pero para eso hay que estar inventando la próxima. Ay, Ana María, bueno, quedamos comprometidas para la próxima vez. Muchísimas gracias a nombre de la SPF. Hemos estado muy, muy contentos. Mil disculpas nuevamente por los inconvenientes que hemos podido tener. No, está muy bien, con todo gusto nos volvemos a juntar. Si puedo pedir algo, me encantaría que le den una mirada al libro y me hacen los planteos que les parezca. Pero Genial. con todo gusto. Eso lo coordinamos después por interno. Te escribimos Ahí está. para ver cómo accedemos al libro, con todo gusto. Nos interesaría muchísimo tenerlo en la institución, de todas maneras. Perfecto. Bien. Muchas gracias por Alejandra, todo, muchísimas gracias por tenerte en nuestra casa. Un abrazo grande y lleva hacia Argentina de Perú, desde tu casa la SPF. Chao, María Elvira. Gracias y a hasta todos. pronto. A todos, Fer, Susi. Chao, chao. A Rocío. Gracias. A todos, a Rosario, a todos los que han estado con nosotros.